Damos inicio. Buenas tardes con todos. Les saluda César Vidalón. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de servicio aduanero y control de mercancías restringidas. ¿Correcto? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por servicio aduanero? Servicio aduanero, bueno, son los servicios esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior para contribuir con el desarrollo nacional y velar por el control aduanero y el interés fiscal contemplado en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1053, que corresponde a la Ley General de Aduanas. En el comercio internacional de bienes, vemos que se basa en el comercio marítimo, aéreo, terrestre, fluvial lacustre, postal, envíos de entrega rápida y multimodal. ¿Está bien? Viajeros y su equipaje. ¿Qué es lo que entendemos por equipaje? Están clasificados por dos tipos, acompañado y no acompañado. El equipaje en general son todos los bienes nuevos o usados que un pasajero puede razonablemente necesitar, siempre que se advierta que son para su uso o consumo, de acuerdo con el propósito y duración del viaje, y que por su cantidad, naturaleza o variedad, se presume que no están destinados al comercio o industria. ¿Qué entendemos por equipaje acompañado? Sencillamente, el que porte consigo el pasajero a su ingreso o salida del país, ¿correcto? El equipaje no acompañado es el que llega o sale del país por cualquier vía o medio de transporte, antes o después del ingreso o salida del pasajero, amparado en documentos de transporte, documentos que puedan sustentar la validez de los mismos, ¿correcto? Ahora, lo que vamos a tocar es muy importante, los regímenes aduaneros. ¿Qué entendemos por un régimen aduanero? Para toda actividad que implique el ingreso o salida del país de mercadería con fines comerciales o inclusive donaciones, el empresario responsable de los bienes tiene que hacer conocer de estas movidas a SUNAT. Ahora, vamos a conocer los 5 principales regímenes aduaneros en el Perú según la Ley General de Aduanas. Empezaremos por el régimen de importación. El régimen de importación es el régimen aduanero que va a permitir el ingreso de mercancías al país, territorio aduanero, para su consumo luego del pago o garantía según corresponda, los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos, multas que hubieran y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. En la importación estamos viendo importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para la reexportación del mismo estado. Cada uno de estos puntos los vamos a venir tratando conforme vamos a ir desarrollando el tema. Régimen de exportación. ¿Qué entendemos por el régimen de exportación? Es el régimen aduanero que permite la salida del país de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo según este régimen. Las mercancías deberán ser embarcadas dentro del plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración de aduanas. La regularización de este régimen se realiza dentro del mismo plazo.
En el caso de exportación, estamos viendo exportación definitiva, como ya les había comentado, y exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Otro régimen aduanero que vemos es el régimen de perfeccionamiento. Este régimen permite el ingreso al territorio de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de aranceles e impuestos. Esta exoneración se justifica porque estas mercancías serán exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento. Asimismo, rige para la operación de mercancías incluidas en restauración o acondicionamiento. Consideramos admisión temporal para el perfeccionamiento activo, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, el drawback, reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Régimen aduanero de depósito o depósito aduanero. Este régimen permite que las mercancías que llegan al país pueden ser almacenadas en un depósito aduanero por un periodo determinado y bajo el control de la aduana. Sin el pago de aranceles e impuestos, el depósito aduanero puede ser incluso autorizado por un periodo máximo de 12 meses a partir de la fecha de la declaración de aduanas, ¿correcto? Vemos el régimen aduanero de tránsito. El régimen aduanero de tránsito son los regímenes aduaneros especiales o de excepción que a continuación vamos a señalar y se sujetarán a las siguientes reglas. El tráfico fronterizo, que se limita exclusivamente a las zonas de intercambio de mercancías destinadas al consumo doméstico entre poblaciones fronterizas que están dentro del marco de los convenios internacionales y la legislación nacional vigente. Otra, el ingreso o salida de envíos de entrega rápida transportadas por empresas del servicio de entrega rápida, que también se denominan courier, y se rige por su reglamento o entre otros estatutos que estos puedan regir. ¿Correcto? En lo que es la importación para el consumo, ya habíamos tocado un poco antes. ¿Qué es la importación para el consumo? Es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancía al territorio para su consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de las recargas y multas que hubiesen, y del cumplimiento, naturalmente, de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Debemos tomar en cuenta que las mercancías extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante, ¿correcto? Ahora, en el caso de la reimportación en el mismo estado, es un régimen aduanero que permite el ingreso al territorio de mercancías exportadas con carácter definitivo, sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con la condición de que éstas no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. Debemos considerar que el plazo es de 12 meses desde la fecha del término del embarque. En cuanto a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado,
Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser reexportadas en un plazo determinado, obviamente sin experimentar modificación alguna. El plazo es de 18 meses para el levante. En el caso de la exportación definitiva, es el régimen aduanero que va a permitir la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación definitiva no va a afectar a ningún tributo, ¿sí? No va a estar sujeta a cualquier otro tipo de pagos, ¿correcto? En lo que respecta a mercancías prohibidas o restringidas, la exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural y o histórico de la nación, mercancías de exportación prohibidas y para las mercancías restringidas que no cuenten con la autorización del sector competente a la fecha de su embarque. Sector competente podemos ver el caso de Digemit, Senasa, Sucamet, etc. En el caso de la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, es el régimen aduanero que va a permitir el ingreso a territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y, y recargos de corresponder con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento. El plazo máximo es de 24 meses después del levante. Bien. En lo que respecta al depósito aduanero, ¿qué es el depósito aduanero? Es el régimen que permite que las mercancías que llegan a territorio aduanero puedan ser almacenadas en un depósito aduanero para esta finalidad, por un periodo determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo. Ojo, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono. El plazo máximo es de 12 meses desde la numeración de la declaración. El régimen especial o de excepción. En la imagen vemos el tráfico fronterizo, paquetes postales, envíos de entrega rápida, almacén libre, duty free, mercancías para el uso y consumo de pasajeros y miembros de tripulación, equipaje de menaje de casa, etc. El régimen especial, régimen especial de excepción. En el caso de los paquetes postales, los regímenes aduaneros especiales o trámites aduaneros excepcionales, que a continuación se señalan y están sujetas a las siguientes reglas, son las siguientes. El tráfico de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal se va a regir por el Convenio Postal Universal y la legislación nacional vigente. En el caso de
envíos de entrega rápida, el ingreso o salida transportados por las empresas de servicio de entrega rápida, también denominados como courier, se va a regir por su propio reglamento, ¿correcto? En el caso de almacén libre o duty free, este régimen especial que va a permitir en los locales autorizados ubicados en los puertos o aeropuertos internacionales almacenar o vender mercancías nacionales o extranjeras exentas del pago de tributos que las gravan a los pasajeros que ingresan o salen del país o se encuentran en tránsito. El régimen de equipaje y menaje de casa, ¿qué entendemos? Es el ingreso o salida del equipaje y menaje de casa que se va a regir por las disposiciones que se establezcan por reglamento, en el cual se determinarán los casos en que corresponderá aplicar un tributo único de 14% sobre el valor de aduana, porcentaje que procederá su modificación o procederá a ser modificada por decreto supremo. En la importación para el consumo, como vemos en el gráfico, el despacho anticipado de importación. Vemos la declaración única de aduanas, el pago garantía, el manifiesto, el canal, el punto de llegada, descarga, control, levante. ¿Qué entendemos por despacho anticipado? Bueno, se sobreentiende que dentro del plazo de 30 días calendarios, antes de la llegada del medio de transporte, la destinación aduanera es solicitada ante la aduana. Esto lo puede realizar, obviamente, también la persona que se va a hacer responsable de la mercancía importada que está ingresando a territorio nacional. Punto de llegada, se descarga y se otorga el levante en el terminal portuario o de carga aérea. Se traslada, descarga y se otorga el levante en el depósito temporal. Reimportación en el mismo estado. ¿Qué es la reimportación en el mismo estado? Es el régimen aduanero que permite el ingreso a territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos, de corresponder con la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. El plazo máximo para acogerse es de 12 meses desde la fecha del término de embarque. Como vemos en el gráfico, reimportación al mismo estado, encontramos la exportación definitiva, la llegada de la mercancía a destino, los documentos únicos de aduana, donde vamos a especificar el detallado de la mercadería, la devolución de los beneficios del caso, control, el canal de control y levante. Como ya les había comentado, el plazo máximo para acogerse será de 12 meses, contado a partir de la fecha del término de embarque de la mercancía exportada. Admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que entendemos? La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías
con suspensión del pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico, para ser reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna. El plazo máximo es de 18 meses para el levante. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Mercancías consideradas a través de resolución ministerial de Economía y Finanzas, el cual va a otorgar una lista de los productos, el cual va a tener acceso el empresario que está haciendo los trámites de reexportación y aduanas para que tenga referencia de las mercaderías que van a ser exportadas. La importación con suspensión de pago de derechos arancelarios y demás impuestos garantizados. Utilización de la mercancía, 18 meses computados a partir de la fecha del número de la Declaración Única de Aduanas, de acuerdo al fin determinado y lugar específico. Reexportadas, sin modificación, salvo depreciación normal. Vencido el plazo, se dará por nacionalizada automáticamente, ejecutándose la garantía. Exportación definitiva. ¿Qué es la exportación definitiva? La exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación definitiva no va a afectar a ningún tributo, ¿correcto? Como vemos en el gráfico, las mercancías deben ser embarcadas dentro de los 30 días calendarios del día siguiente de la numeración de la declaración aduanera de mercancías. La regularización se realizará dentro del plazo de 30 días calendarios a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque. Admisión temporal para perfeccionamiento activo. Es la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación, para el consumo y recargos de corresponder con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento. El plazo máximo es de 24 meses después del levante. ¿Correcto? En este caso vemos, en el caso del caucho, importación con suspensión de pagos de derechos arancelarios, demás impuestos garantizados. La transformación o elaboración, que comprende procesos de maquila por un plazo máximo de 24 meses, computados a partir de la numeración de la Declaración Única de Aduanas. Mercancías exportadas, en el caso del material incorporado en producto de exportación. Vencido el plazo, se da por nacionalizada automáticamente, ejecutándose la garantía. El depósito aduanero. El depósito aduanero permite que las mercancías que llegan a territorio aduanero puedan ser almacenadas en un depósito aduanero para esta finalidad, por un periodo determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de los derechos arancelarios, obviamente, y demás tributos aplicables a la importación para el consumo. Siempre que no haya sido solicitada a ningún régimen aduanero, ni se encuentre en situación de abandono,
El plazo máximo es de 12 meses desde la numeración de la declaración. Obviamente, una vez que la mercadería está llegando ya al depósito aduanero, esta va a ser verificada por personal de SUNAT a través de los documentos que sustentan el número de lote, el número de registro, los datos del proveedor, la cantidad de los productos que han sido despachados para su verificación. En caso de darse alguna observación, inmediatamente el personal de aduanas comunicará a la persona que está siendo responsable de la importación o en este caso del almacenamiento de dicha mercadería. Regímenes especiales o de excepción. Estábamos tocando al inicio de los paquetes postales, del almacén libre o el net free, del equipaje, menaje de casa, etc. Vamos a hacer un repaso de los regímenes especiales o de excepción. Los paquetes postales, que ya habíamos comentado, son los regímenes aduaneros especiales o trámites aduaneros especiales o de excepción que se van a regir o están sujetas a reglas. El tráfico de envíos o paquetes postales que son transportados por el servicio postal. En el caso nuestro, estaríamos hablando de SERPOS, que es el Servicio Postal Nacional, que se rige por el Convenio Postal Universal y la legislación nacional vigente. En el caso de los envíos de entrega rápida, estábamos haciendo referencia de las empresas de servicio courier que se rigen por su propio reglamento. También tocábamos el almacén libre o el duty free, que es el régimen especial que permite en los locales autorizados que están ubicados en los puertos o aeropuertos internacionales almacenar o vender mercancías nacionales o extranjeras que están exentas de pago de tributos que las graban, a los pasajeros que ingresan o salen del país o se encuentran en tránsito. También tocábamos el tema del equipaje homenaje de casa, que era el ingreso o salida del equipaje y homenaje que se rigen por las disposiciones que se establecían por reglamento, en el cual se determinaba los casos en que correspondería aplicar un tributo único de 14% sobre el valor de aduana, porcentaje que procedía a ser modificado por decreto supremo. La destinación aduanera. Vemos el caso de las modalidades de despacho. Modalidad de despacho anticipado, modalidad de despacho diferido. En el caso del despacho anticipado, está dentro de un plazo de 30 días calendario antes de la llegada del medio de transporte, ¿correcto? Desde el puerto de embarque con puerto de destino hacia Perú y posteriormente el traslado ya de estas mercancías que llegaron hacia el almacén. Desde el momento que llega la mercancía al puerto de destino, estas pasan por un control de documentos, de verificación, para que aduanas y SUNAT den el visto bueno para su recepción en almacén. En almacén, nuevamente, pasan por el control de documentación, verificar el número de lote, la cantidad de la mercancía que está ingresando, y que ésta sobre todo cumpla con todos los requisitos legales vigentes, los cuales no tienen que tener incluso ninguna observación, para que una vez pase los controles y se dé el visto bueno, la persona que se hace responsable de dicha mercadería pueda realizar el retiro correspondiente sin ningún problema alguno. En el caso de ser un despacho anticipado urgente, tiene un plazo de 15 días antes
de la llegada del medio de transporte. ¿Qué entendemos por despacho diferido? El despacho diferido desde la llegada del medio de transporte y hasta 15 días calendario contado a partir del día siguiente del término de descarga. Es decir, llega a puerto de destino de Perú, pasa los mismos controles para su respectivo traslado a almacén. Verificar que la declaración única de aduanas cuente con la información correspondiente, que no haya ninguna observación en la documentación enviada por el proveedor. Al momento de la verificación del lote, la cantidad de mercancías, no haya alguna información que pueda, digamos, ser objeto de que personal de aduanas y de SUNAT puedan impedir o retener el ingreso de esta mercadería al almacén. ¿Correcto? En el siguiente cuadro vemos las mejoras en el control de mercancías restringidas. Porcentaje de mercancías restringidas en el despacho aduanero en el periodo 2017, 2018 y 2019. Cabe indicar que se está tomando como referencia desde el mes de enero de 2017 hasta el mes de julio del 2019. Lo que respecta a este periodo 2020, aún no se cuenta con la información necesaria, puesto de que se están actualizando toda la base de datos correspondiente. Las declaraciones aduaneras de mercancías restringidas en el 2017 fue de 196.779, llegando a un promedio de casi 20.000 soles. Pero el total de declaraciones aduaneras de mercancías tuvo un brote de 612.411, equivalente a un 32%. En el 2018 tuvo un brote casi similar al periodo pasado de 200.867, pero en el total de declaraciones aduaneras de mercancías, esta bajó relativamente a 609.201, un 33%, que no es mucho, bueno, que es un punto regular a comparación del periodo anterior. En el 2019, las mercancías restringidas bajaron a 114.621. ¿Por qué? Esto tiene un brote, digamos, un poco particular. Si entre el periodo 2017 y 2018, las mercancías restringidas eran mayor, esto era debido a que no había un correcto control o incluso sustento de documentos por parte de las personas o empresas que estaban realizando importaciones y o exportaciones. No contaban con la documentación del proveedor donde sustente registros de estándares de calidad que hayan pasado los productos, una validación sanitaria, etc. Pero en el periodo 2019 ha bajado considerablemente a 114.621, a diferencia de los dos periodos anteriores, que era entre 609.000 y 612.000, esta ha bajado considerablemente a 342.850. Quiere decir de que ha habido mayor control de documentación, no ha habido muchas equivocaciones por parte de las empresas importadoras o exportadoras, y se espera incluso que para este periodo 2020 la meta, de acuerdo a lo que programa SUNAT, ya no sea de 342.000. Ellos programan que sea entre 120.000
o incluso hasta 105.000. Todo eso se va a validar entre los periodos de agosto o primeros días de septiembre, ya que para esas fechas se estima que se debería tener ya la información correcta y precisa. Las mercancías restringidas que han tenido mayor brote ha sido de Digemit en el periodo 2017 de 85.029, 2018 88.411, 2019 hasta julio de ese año de 50.408. Estamos hablando de un total de 223.848, un 44%. Digemit, que es el ente que se encarga de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Todos aquellos productos, equipos médicos, fármacos, insumos que no han llegado a cumplir con ciertos requisitos que la ley, incluso la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, exigen. En el caso de la Dirección General de Salud Ambiental, el 2017 tuvo un margen de 25.474, el 2018 de 26.620, para julio del 2019 bajó a 14.252, siendo un total de 66.346, una participación de 13% y un acumulativo del 57%. En el caso de SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el 2017 tuvo un brote de 23.351, 2018 23.459, hasta julio del 2019 14.630, con un total de 61.440, margen de participación del 12%, un porcentaje acumulativo del 69%, hasta el Ministerio de Trabajo de Comunicación, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, perdón. Digemit, Digesa, SENASA y Ministerio de Transportes y Comunicaciones abarcan más del 80% del total de declaración aduanera de mercancías restringidas. Es decir, estas 4 instituciones han reportado mercancías que no han cumplido en su mayoría con todos los requisitos que tanto SUNAT y aduanas constatan y verifican. Hay que tener en consideración de que todo producto que se va a importar o exportar tiene que cumplir con todos los requerimientos que no solamente exige la ley, de acuerdo a cada sector, que la mercancía que vamos a importar o exportar tiene que estar sujeta a la normativa legal vigente. Eso sería todo por hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy para poderlos atender.
Háganle ya. Bueno, en vista de que no tenemos ninguna una observación más, les agradezco su participación. Cualquier consulta, cualquier duda, para servirlos.